¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy quiero compartir que, pues bueno, México es un país que hace algunos siglos se liberó del yugo de la cultura española, el cual heredó el español como una lengua adoptiva y algunos malos hábitos expuestos en un libro de Samuel Ramos que dice El perfil del hombre y la cultura en México. Sin embargo, nuestro país siguió con problemas como las revoluciones, los presidencialismos, la extorsión, el robo de tierras, entre otras cosas. Hoy en día no es la excepción, pues ya que sigue existiendo diferentes problemas que desafortunadamente nos toca vivir a nosotros, tales como la pobreza y la economía. Así es, la pobreza es un problema social que afecta usualmente a personas indígenas que viven en zonas marginadas, en zonas de la montaña, alejadas de la ciudad, de la modernidad y tecnología, pero al igual a gente que vive en las grandes ciudades como México, DF, en el Distrito Federal, por ejemplo, que se puede percibir a metros del centro histórico, casas con techos de lámina y condiciones vulnerables para vivir. Casas con techo de lámina e incluso hasta las mismas personas que tienen su casa de concreto viven solo para subsistir y comer. Según el INEGI, y esto realmente me parece algo absurdo, publica hace tiempo, eh, 80 millones de personas viven en pobreza. ¿Saben cuál es el total de las personas? 106.7 millones de habitantes en México. Esto significa que más de la mitad de los habitantes viven con muchas carencias. La gente está indignada y es obvio porque no hay empleo y si lo hay está mal pagado. Los negocios ya no son de ganancias sino de pérdidas, señores. Hay más tiendas, pero hay más competencia. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede con nuestra sociedad? En tanto, la economía mundial siempre ha sido amiga de los dólares, del euro, de los yuans y el peso. ¿Qué pasa con el peso mexicano? Creo yo que ya no se refleja en la bolsa de los mexicanos, ni en los sueldos de los trabajadores o de los empleados. Y lo más ridículo es escuchar a los gobernantes decir, hay más empleo, hay más trabajo, cuando no lo hay, señor. Esto se vuelve un discurso obsoleto y débil porque no coincide con lo que los políticos nos dicen, con lo que ocurre en la realidad. El problema de todo es que los discursos políticos de los grandes gobernantes, ya sean rojos, amarillos, rojos, azules o combinaciones, carecen de una trascendencia, de una práctica, de una realización en el mercado social, debido a que sus palabras no tienen un alcance real, donde la mayoría de nosotros podamos apreciar, entrever, notar o visualizar o vivir a lo que nos dicen. La realización de los discursos por acabar con la pobreza y la crisis económica en turno representa objetivos incumplidos que muchos gobernantes en turno se lavan las manos diciéndonos que habrá inversiones para reactivar la economía. Mientras tanto, los programas sociales y apoyos y becas que promueve el gobierno federal en realidad solo contribuyen a un 10% de la disminución de la pobreza. O menos. Tenemos un 80%, señores, de pobreza en México. Esto se vuelve o se observa muy bien en los estados de Chiapas, por ejemplo, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, en mi estado que es Guerrero, puesto que son los estados más pobres de México. Acabar con la pobreza no consiste en regalar dinero a quienes no lo tienen. Eso más bien sería mantenerlos. Estamos de acuerdo. Se trata de impulsar nuevas estrategias económicas en el sector productivo, incorporando a gente a empleos bien pagados. Así es. De comercializar productos artesanales que elaboran nuestros compañeros indígenas. Esto a su vez proyecta una cultura de nuestro país y reactivaría la economía de esas comunidades indígenas. Finalmente hay un filósofo francés que nos dice, Michael Foucault, tarea que consiste en no tratar, en dejar de tratar los discursos como conjunto de signos, de elementos significantes que envían a sus contenidos o representaciones, sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan.
Esta cita, sin duda alguna, rescata lo que en verdad el discurso representa. A mi parecer o mi punto de vista, este es uno de los tantos problemas que posee la política en México. Que su discurso nunca se vuelve práctica sistemática de aquello que se pronuncia, por ejemplo, en campañas electorales. ¿Cuántos discursos, cuántas veces no nos dicen lo que pretenden hacer y cuántas veces realmente lo han hecho? Suele pasar también en los informes de gobierno. Y bueno, ¿para qué hablar de un informe de gobierno? Lo dejamos así. Esto solo constituye un conjunto de signos que simplemente significan, pero difícilmente trascienden sistemáticamente o discontinuamente en la esfera social, económica, educativa y cultural de nuestro país. Quiero agradecer infinitamente a la Universidad Aztlán, quien nos ha permitido estar dentro de este curso. Aprovecho para mandar un saludo al profesor Juan Tamayo, quien nos impartió este módulo de que fue expresión oral y escrita. Muchas gracias y que tengan buena tarde.